Muy bien, vamos a empezar con la masterclass del día de hoy que tiene que ver con los hábitos. Hábitos no solamente está enfocado hacia la prosperidad. Cuando yo hablo de prosperidad, también hablo en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? A veces lo enfocamos solamente para el dinero, pero hablar de prosperidad, hablar de abundancia, implica todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Nuestras relaciones familiares, sociales, laborales, los resultados también en la parte financiera, los resultados también en el área de la salud, que es muy importante en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a aprender en primer lugar mm, dónde se originan los hábitos. Y voy a citar una frase de Adam Smith que dice: el dominio de uno mismo no es únicamente una gran virtud, es también la virtud de la que parece derivar el brillo principal de las demás virtudes. Nos enfocamos en el hecho de que pues nosotros debemos llegar a ese control, llegar a entender en primer lugar que yo debo tener el control de mi vida y que los actos son una consecuencia. Sí, todos los actos que nosotros hacemos son una consecuencia de algo que sucede en nuestro interior, de algo que viene tal vez mandado por nuestro ser interior, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de sentir, por nuestra manera incluso de creer o de, de, de ver las cosas según como nosotros vemos. Entonces, se hace importante entender dónde se originan los conflictos. Otra frase que es muy célebre, otro escritor, dice: cualquier acción que se repite a menudo se convierte en un hábito. Un hábito permitido gana fuerza regularmente. Al principio no es más que una tela de araña que se rompe fácilmente, pero si resiste, pronto nos atará como cadenas de acero. Wow, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos la vida, empezamos a realizar ciertas actividades, ¿verdad? Cuando ya somos conscientes de nuestros actos, cuando queremos aprender, por ejemplo, a conducir la bicicleta, a manejar la bicicleta. Al principio nos cuesta, necesitamos de alguien que nos sostenga, alguien que nos dirija, que nos guíe. Necesitamos tener esa seguridad, esa sensación de respaldo, de protección, de que a medida que yo pues vaya practicando, va a haber alguien que me va a cuidar, ¿verdad? Y así empezamos nosotros el camino de la vida. Muchas veces cayéndonos, muchas veces levantándonos, ¿sí? Pero insistiendo. Y precisamente el hábito de conducir bicicleta, manejar bicicleta, subirse en una bicicleta y poder disfrutar de un gran paseo, empieza con los primeros pasos. De la misma forma, también en nuestra vida. Pero quiero citar hoy esa historia del elefante encadenado, que se la debe a Jorge Bucay, que tiene un libro extraordinario, ¿no? El grillete del elefante se llama ese libro. Realmente asombroso. Y narra la historia de una familia que fue a visitar pues a los animales del circo. Y el muchacho, pues muy curioso, ¿no? Como deberíamos ser todos, le llamó la atención de que un enorme elefante, sí, que el elefante tiene la fuerza de 20 hombres, de 20 o 40 hombres, creo que es 20 hombres. Pero le llamó la atención de que un elefante con esas dimensiones, pues esté atado a una pequeña cadena, a una pequeñísima cadena. Y le pregunta a su padre, dice: papá, pero ¿por qué ese elefante con esa enorme corpulencia, con ese enorme peso, tamaño y fuerza, está atada a una pequeña y insignificante cadena? Y su padre, asombrado ante la pregunta, pues dice: la verdad no entiendo. No entiendo por qué está tan atado a una pequeña cadena. Tranquilamente puede zafarse, puede salir de ahí, puede liberarse con toda la fuerza que él tiene. Así que fueron a hablar con el amaestrador, con la persona que
pues cuidaba a los animales y le pregunté, disculpe, ¿qué hace que el elefante no se escape? Porque con la corpulencia que tiene, con toda la fuerza que tiene, pues fácilmente puede romper esa pequeña cadena y salir. A lo que esta persona le respondió y dice, pues es que ya están amaestrados, ya están enseñados. No se quedaron conforme con esa respuesta y siguieron buscando más allá hasta que encontraron al dueño del circo. Y le dice, señor, disculpe, ¿podrían explicarnos qué es lo que sucede con el elefante? ¿De qué manera lo entrena? Ah, pues dice, señor, muy fácil. Mire, cuando son pequeños, cuando son muy pequeños, se les encadena, lógicamente el grillete es mucho más grande, a unos grilletes inmensos de acero reforzado, y se los ata a una columna de, pues, de cemento armado, ¿no? Imagínese. Y los elefantitos pequeños, por más que tratan de zafarse, por más que luchan y luchan por liberarse, pues se cansan y desisten. Y se les queda grabada en su mente, en su memoria, de que no van a poder escapar de esa situación. Entonces se les queda grabado un recuerdo. Y a medida que van creciendo, el grillete y la cadena son cada vez más pequeños. Solamente para recordarle al elefante cuál es su prisión. Asombroso, ¿verdad? Asombroso. Y el punto es que todos somos un poco como el elefante del circo. Es feo las comparaciones, pero de verdad que nosotros vivimos presos, atados, maniatados, encadenados a una forma de pensar. De alguna forma, cada uno de nosotros está atado a diferentes cuerdas que se disfrazan de hábitos poco saludables. Tal vez alguna vez intentamos escapar y no lo conseguimos. Y grabamos en nuestro inconsciente el mensaje de no puedo y nunca podré. Esto es complicado, esto es difícil, esto no se hizo para mí. Y lamentablemente el ser humano se conforma o se acomoda, ¿sí? Porque esa es la verdadera respuesta, ¿no? Nos acomodamos. Interpretamos muy mal lo que es la resiliencia. Y bueno, y terminamos de pronto justificándonos, creyendo que los resultados que estamos viviendo tal vez sea por causas externas, tal vez sean por causas hereditarias. Es que mi familia pues siempre ha sido pobre, tal vez las políticas de Estado, tal vez las políticas del gobierno actual impiden de que nuestro país pueda salir a flote teniendo tantos recursos, teniendo tantas situaciones. Y son esas creencias que se han formado en nuestro interior las que dominan nuestra vida. Porque si hablamos de hábitos, un hábito se crea en la mente. Mensajes como no puedo, tal vez no es mi momento, ya llegará el tiempo, ¿verdad? Cuando usted menos se da cuenta, pues el tiempo ha pasado y también su vida. Y ha desperdiciado el tiempo, algo que es muy valioso. Pero ¿qué pasa si somos más fuertes que antes? ¿Por qué no intentarlo una vez más? Así como ese elefante, ¿verdad? Tal vez él no es consciente de todo el potencial enorme que tiene en su interior, de toda la fuerza que posee. Si fuera consciente que con el solo hecho de dar un paso podría romper esa cadena que le ata al pasado, ¿cuáles serían los resultados? ¿Por qué no lo intenta? Lo mismo en nuestras vidas. ¿Por qué no intentarlo? Y ahí surgen muchos miedos. Ay, es que si no lo logro, y si no lo logro, y si fracaso, y si me duele la caída, y si me abandonan.
¿Y si me dejan? No quiero sufrir. Y bueno, y empiece a pensar, ¿no es cierto? Todas las preguntas que usted se hace cada vez que se le presenta un reto en la vida o una oportunidad y usted no lo aprovecha, precisamente por estas creencias. Y no digas es imposible. Mejor di, aún no lo he intentado suficiente. Y si usted analiza la vida, el éxito en la vida, pues depende únicamente de la perseverancia, de que usted vuelva a levantarse. En el mejor libro de éxito, Biblia, que es un manual de éxito, dice el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta. De eso se trata la vida. Caerse, levantarse, sacudirse y continuar. Pero es necesario entender, es necesario trabajar en nuestro interior, llenar ese tanque emocional y mental. Porque a medida que nosotros cambiemos mentalmente y nos empoderemos y entendamos que tenemos la fuerza necesaria, pero de nada me sirve tener la fuerza ahí estancada. De nada me sirve tener fuerza, no llevarlo a la acción. Ay, empezó la serenata, qué bien. De nada me sirve ser consciente, porque el ser consciente es apenas un pequeño paso. Un pequeño paso. Porque el primer paso y el paso al que yo tengo que enfocarme es al siguiente, es tomar la decisión de hacerlo. Hay que actuar. Por eso, si nosotros conocemos las leyes universales, si nosotros, de hecho, pues les invito, la próxima semana empezamos el seminario de la ley de la atracción, donde lo más importante que va a entender y lo que vamos a enfocarnos es en la ley superior. Existe una ley superior a la ley de la atracción. Existe una ley superior a la ley de la asunción de Neville Goddard. ¿Sí? Y es la ley de la acción. Es tomar la decisión y hacerlo. Hacerlo, 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 aunque me cueste, aunque me duela, aunque fracase, aunque me caiga, aunque me vaya mal. Hay muchas personas que me han dicho, ¿y si me va mal? Y yo les digo, ¿y si te va bien? ¿Por qué no pensar en la probabilidad positiva? ¿Por qué siempre nos enfocamos en lo negativo? Así que nunca digas, es imposible. Mejor di, no lo he intentado suficiente. Vuelve a hacer, vuelve a practicar, vuelve a levantarte, insiste nuevamente y tal vez encuentres otra forma, otro método para conseguir lo que tú quieres. Así que hay que creer en ese poder interior. El cambio empieza ahí, cuando mejoramos nuestro autoconcepto, cuando mejoramos nuestra autoestima, nuestra autoimagen. Yo debo entender que realmente somos seres extraordinarios. Miren, yo estaba buscando muchos datos y me llamó este de Brian Tracy, que nos dice que hemos llegado a este mundo con más talentos y habilidades de los que podemos utilizar. Y escuche bien esto, esta frase me encantó. Aún si vivieras 100 vidas, no podrías agotar todo tu potencial. Solo imagínese esto. Aun si usted tuviera la oportunidad de vivir 100 vidas, su potencial, ese poder interior que tiene usted, no se agotaría. Imagínese que pudiéramos concentrar toda esa energía, que pudiéramos reunir toda esa energía en una sola acción cuando usted decida, ¿sí? En una sola acción. ¿Cuáles serían los resultados? Como ustedes saben, nosotros somos seres energéticos, somos seres espirituales, trascendemos nuestros sentidos y debemos trascender también nuestro cuerpo físico.
Energéticamente, usted tiene el poder de 30 bombas nucleares. Una sola persona, si se convirtiera en una bomba nuclear, ¿no? Con el poder que tiene, destruiría el planeta entero. Claro, no nos vamos a enfocar en destruir, sino más bien, ¿por qué no enfocamos todo ese potencial en crear? Descubra y crea en usted. No hay nada más poderoso, ¿sí?, en el mundo cuando una persona cree en sí misma. Lamentablemente las personas se conforman con menos de lo que son capaces de conseguir. Y el problema es que uno llega al mundo con un cerebro increíble y con infinitas posibilidades de alcanzar el éxito y la felicidad. Sin embargo, no dispone, no hemos dispuesto desde el principio, ¿no es cierto?, de un manual de instrucciones, ni los maestros adecuados para que eso suceda. Y poco a poco vamos desperdiciando el potencial. Es penoso ver, incluso, ¿no?, en la actualidad con los jóvenes, 12, desde los 11, 12, 13, 17 años, cómo desperdician su potencial. Cómo, pues, solos, porque no hay una guía, porque no hay quien les oriente, van encerrándose en esas prisiones mentales, practicando hábitos negativos, como por ejemplo el uso de un aparato electrónico, de un aparato, pues, de tecnología, ¿no? Un smartphone. Teléfonos inteligentes que convierten a la gente eh, en ignorantes. Realmente, ¿hacia dónde está yendo el mundo? Pero bueno, son hábitos negativos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un manual, no hemos tenido maestros que nos enseñen desde el principio qué tipo de actividades, qué tipo de pensamientos debemos practicar, debemos interiorizar. Y esto nos ha sucedido a nosotros. Hemos aprendido tal vez el temor, los miedos, las inseguridades. Hemos aprendido tal vez creencias limitantes, mala relación con el dinero, mala relación entre familias, tener un concepto equivocado de lo que es trabajar, todo eso. Así que uno de los hábitos más importantes que puedes desarrollar para conseguir el éxito y la felicidad es, en primer lugar, el hábito de la autodisciplina. Es un requisito fundamental antes de entrar de lleno a este tema. Lo primero que debemos entender es que sin esto, pues no voy a llegar a ninguna parte. Y la autodisciplina es la habilidad de hacer lo que tienes que hacer en el momento que debes hacerlo, te guste o no, tengas ganas o no. ¿Cómo desarrollo esa autodisciplina? Porque también me he preguntado, ¿verdad? A veces lo que más le cuesta al ser humano es pasar a la acción. Nos gusta leer, nos gusta aprender, nos gusta motivarnos, nos gusta reprogramar nuestra mente escuchando audiolibros, haciendo resúmenes, pero a veces cuando ya nos toca el momento, cuando llegó el turno de accionar, lo pensamos muchas veces y nos dejamos llevar por temores, por miedos, escuchamos más a nuestra mente y se supone que estamos ya en un programa de reprogramación. La reprogramación, desaprender y reaprender. Desaprender lo que es negativo, lo que nos imposibilita, lo que nos detiene, nos frustra, y reaprender algo totalmente diferente. Como se van a dar cuenta más adelante, todo obedece a leyes, que si yo sigo practicando y practicando, en algún momento llegaré a ese despertar de conciencia que me empuje a la acción. Entonces, ¿cómo desarrollo la autodisciplina? Esa sería la pregunta. A través del deseo, a través de los sueños, a través de las metas, de los objetivos, ¿sí? Porque todo empieza en un deseo y todo lo que usted desea, ¿verdad? Usted lo puede conseguir hacia donde dirige su atención, dirige su energía según la ley de la atracción, pero no es solamente eso.
sino que ese deseo, esa meta, porque es una fusión, ¿verdad? Esa meta, ese sueño, ese objetivo que usted tiene que inyectarse, tiene que mutar, tiene que transformarse en su deseo ardiente. Y cuando usted logra ese resultado, esa fusión de su objetivo y su deseo, pues se convierte en lo más preciado para usted, en algo que usted dice, sí o sí lo logro. O sea, cuando ya se convierte en una, eh, es que no hay opciones, no debería haber opciones. Si no se convierte en una ley de vida o muerte, lo consigo o muero en el intento. Una frase que hemos estudiado en la certificación máster es la de quemar los barcos. ¿Sí? Debemos aprender a quemar nuestros barcos. Debemos aprender a eliminar el resto de opciones, porque debe existir solamente una opción, el éxito o la muerte. ¿Verdad? Aunque parezca tétrico decir, pero qué extremista usted, ¿cómo nos habla de la muerte? No, pues sí, es que debemos tomar decisiones radicales, o excusas o resultados. O sigo viviendo de la misma forma o me aplico para ver esos resultados que tanto quiero en mi vida. De eso se trata. Y solamente así me convierto en una persona autodisciplinada. Saber que no hay más, o sea, ya es el momento. Llegó el momento del cambio, llegó el momento de la transformación, llegó el momento. Ya no puedo seguir repitiendo más de lo mismo. Nuevamente una vida escasa, nuevamente resultados a medias, por no decir los mediocres, pero ya no más de lo mismo. Ya no más los mismos resultados en la parte financiera, en la parte amorosa, en la parte familiar, en la parte laboral, ya no lo mismo. ¿Por qué no entender que hay algo más allá, superando mis límites, superando mis miedos? Y así llegamos al primer hábito. Y el primer paso es el más importante y al que debemos prestarle toda nuestra energía. Sí, cuando usted enseña tal vez a sus hijos a caminar, el primer paso es el más importante. Ya dio un pasito y usted se alegra. De la misma forma en nuestra vida, el primer paso es el más importante. Ese paso que le lleve hacia la consecución de sus objetivos. El paso que usted da con fe. Porque ese paso dice mucho. Ese paso, pues, nos dice a nosotros que renuncia a ser quien ha sido hasta este momento. Siempre el primer paso va a ser el más importante en nuestra vida, siempre. Las primeras decisiones, esas decisiones que a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar del no saber qué va a suceder, pero algo me dice que sí. Y no importa si no veo el resto del camino, no importa si no veo el resto de la escalera, sino tengo que dar el primer paso con fe. Vamos entonces al primer hábito. Eh, Mientras estudiaba este tema, encontré esto, una frase que creo que hemos escuchado todos, ¿no? Que está en la Biblia. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, todo aquel que llama, pues le abren, ¿verdad? Es la regla de oro en la Biblia. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Qué tiene esto que ver con el hábito, con el primer hábito? Creo que es el hábito más importante de todos, el que nosotros debemos desarrollar. Y este hábito viene en respuesta a esa pregunta.
¿Por qué hay personas más exitosas que otras? ¿Por qué unas personas logran alcanzar el éxito, alcanzar resultados? ¿Y por qué yo no? Creo que esa es una de las preguntas muy común en la mayor parte de personas. ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Bueno, las que están tratando de despertar, ¿verdad? Porque las personas que están conformes con su vida tal vez buscan excusas y encuentran sus respuestas ahí, en esas justificaciones triviales, banales de la vida. Buscando la respuesta a esta pregunta, hice algo que cambió mi vida. Empecé a practicar un hábito que cambió mi vida para siempre, para siempre. Desarrollé esa capacidad de un niño de 3 años. Si usted tiene hijos, ha tenido hijos de esa edad, precisamente a los 3 años, 2 años y medio, 3 años, hasta los 3 años y medio, los niños son muy curiosos, ¿verdad? Y empiezan a pedir y empiezan a buscar, empiezan a llamar, haciendo mención al versículo que les mencioné. Empiezan a pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y empiezan a preguntar. Y dice, mami, 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 mami. ¿De dónde vienen los niños? ¿Sí o no? Esas preguntas que a veces nos ponen la cara de colores. ¿Sí? Muchas preguntas empiezan a preguntar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La curiosidad. Jesús decía que debemos convertirnos como los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es la primera capacidad y el primer hábito que yo tengo que desarrollar es precisamente la curiosidad, el por qué. ¿Por qué hay personas más exitosas que otras? ¿Cómo lo hacen? Empecé a seguir consejos de libros de éxito, de personas exitosas. Empecé a asistir a seminarios, conferencias, capacitaciones y todo lo aprendido lo puse en práctica y empecé a enseñar. Por eso les decía, el 90% de nuestro conocimiento pues se va a desarrollar a medida que usted empiece a enseñar todo lo que aprendió. Y yo me daba cuenta y decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Entonces empecé a buscar modelos, porque desde muy pequeños no aprendemos por discernimiento, sino aprendemos por imitación. Entonces, si a nosotros nos gusta imitar, ¿por qué no imitar a esas personas exitosas, a esas personas que están consiguiendo resultados? ¿Cómo lo están haciendo? A eso nos lleva todo. Buscar modelos perfectos, buscar estereotipos que se ajusten a lo que yo estoy buscando en la vida. Ese es el primer hábito. Tiene que tener hambre. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque serán saciados. Si usted tiene esa hambre, esa sed, pues un hambriento jamás deja de tener hambre, ¿verdad? No, pues siempre tiene hambre. Y usted tiene que generar esa misma hambre de conocimiento, esa sed de conocimiento, esa hambre de éxito, de triunfo, porque usted está aquí precisamente para evolucionar, no involucionar, sino evolucionar, extenderse, expandirse, crecer. Pedid y se os dará. Entonces, ¿cómo funciona todo este tipo de situaciones? Y tengo que enfocarme en algo que es fundamental. ¿Sí? Tengo que aprender las leyes que me van a llevar al éxito. Y hay una regla de oro, ¿no? La ley de la causa y el efecto, que viene pues muy atada, muy de mano con lo que acabo de decirles, con esa curiosidad que tiene que empezar a nacer en usted, que tiene que empezar a crecer en usted, esa curiosidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logro? Entonces empiezo a buscar respuestas a través de libros, a través de seminarios, conferencias, certificaciones, relacionándome con personas exitosas.
dejando de lado tal vez las personas mediocres que nos están llevando a una vida sin sentido. Entonces, miren, la ley de oro me dice que el éxito es predecible. Es predecible el éxito. Nosotros podemos alcanzar el éxito. Claro que sí. Si haces lo que las personas de éxito hacen, se genera una causa que te llevará a un efecto, obteniendo los mismos resultados de esas personas. Es la ley de la causa y el efecto. Entonces el éxito es predecible, por supuesto. Si yo hago lo que tengo que hacer, si yo practico estos hábitos, ¿cuál va a ser el resultado? No se puede negar, no se puede eh, violar una ley. Si haces las cosas que hace la gente de éxito una y otra vez, acabarás obteniendo los mismos resultados. Y no es cuestión de suerte o de accidente, decir, ay, qué suertudo, cuánta suerte tuvo tal persona. No, es cuestión de ley, es una ley universal. Esas leyes son inviolables, inmutables, invariables. No fallan los principios, fallan las personas. Si usted empieza a hacer lo que las personas de éxito hacen, pues está generando esa causa, está generando una acción. ¿Y qué es lo que va a haber a continuación? La reacción. Usted está sembrando, que de eso se trata la vida, sembrar y cosechar. Y en algún momento vendrán los frutos, pero no tiene que cansarse, no tiene que desistir. De ahí viene nuestra frase célebre, insistir, persistir, resistir y nunca desistir, que el éxito es la consecuencia directa de la perseverancia. ¿Quiere conseguir el éxito? Pues sí, haga lo que tiene que hacer, reprogramarse. Hay que asumir el control de nuestra vida. Somos los capitanes de nuestra alma. Somos nosotros los que debemos dirigir nuestra vida. Y en eso hay otra ley. Y vamos a hablar de leyes, vamos a hablar de principios. Como usted sabe, esas leyes son inviolables. No puede irse en contra de la ley. Cuando usted en su país viola la ley, ¿qué es lo que pasa? Pues tal vez una multa, tal vez prisión, porque está violando la ley. No puede violar la ley. Son leyes. La ley del control nos dice que te sientes feliz en la medida en que sientes que tienes el control de tu propia vida. La felicidad viene de ahí, ¿sí? La felicidad viene del progreso, del avance, viene del sentirse en pleno poder, digámoslo así, en pleno control de mis actos, de mis pensamientos, de mis emociones. Si crees que eres la principal fuerza creativa en tu vida, que tomas tus propias decisiones y que todo lo que ocurre en tu vida es una consecuencia de tus propios actos, entonces serás una persona fuerte, confiada y feliz. Porque no estoy depositando la esperanza en otro suceso exterior a mí, sino que entiendo que en mí se origina todo y en mí termina todo. Yo soy el alfa y el omega de mi vida. Yo soy el principio y el fin. Pero por el contrario, si crees que tu vida está controlada por otros factores y otras personas externas, tu jefe, tu pareja, tus padres, tus experiencias de la infancia, tu salud, el gobierno, el clima, la edad, entonces te vuelves víctima y marioneta del destino, lamentablemente. Muchas personas viven ahí, de hecho, la gran mayoría, el 97% de la población mundial vive de excusas, de justificaciones, y además desarrollan el hábito de culpar a los demás por esa situación, sumido en quejas y prisiones mentales, quejándose de la vida. Ay, que porque sale el sol, mucho sol, que porque llueve, ay, ¿por qué llueve? Que mucho frío, que la edad, que si el clima, que si será verdad, que si las estafas, que esto está de moda, que los conflictos, la inseguridad, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas que están sumidos en el victimismo son marionetas del destino. Son personas totalmente manipulables. Esa es la ley del control. Pero a medida que usted se empodere, a medida que usted entienda
que usted es el capitán de su vida, que usted es el que gobierna, el que dirige su ser, el que tiene el control, pues su vida cambiará. A medida que usted tome, asuma ese control, su vida va a cambiar. Así que usted no depende de ninguna cosa externa, no depende del gobierno, no depende de las leyes humanas, sino de las leyes universales, eso sí, las leyes espirituales. ¿Ok? Pero esto es fundamental, la ley del control. Luego viene otra ley, la ley de la creencia. Como analizábamos, ¿verdad? Ese grillete del elefante, pues muchas personas también están encadenadas a esa ley de la creencia. Esta ley es el principio en el que se basan la mayoría de religiones, psicologías, filosofías y metafísicas, que dice todo lo que crees con convicción se hace realidad. Todo lo que crees. Y Jesús decía eso, bueno, esta ley de la creencia pues tiene más de 5,000 años, ¿no? Cuando Salomón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía, me parece que este es un proverbio, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Solo imagínese, ¿cuál es la idea, cuál es el pensamiento que usted mantiene y que predomina en su cabeza? ¿Cuál es su pensamiento? Pues así es el resultado de los pensamientos, como decía Buda. Y Jesús decía, según vuestra fe. ¿Y qué es fe? Certeza y convicción. ¿Qué es fe? Fe es creencia. Según vuestra fe, así os será hecho. Según lo que usted crea con convicción, eso es lo que se hace realidad. Entonces tus creencias profundamente arraigadas distorsionan tu visión del mundo y te hacen ver las cosas no como son, sino como tú eres. Y por eso es imposible cambiar de pensamiento a una persona. Por eso es imposible discutir con una persona. Tal vez usted no se ha dado cuenta o puede haberse dado cuenta cuando ustedes entran en discusión, entran en conversación, tal vez en temas religiosos, en temas políticos, en temas deportivos. Una persona es hincha del Barcelona, otra persona es hincha del Real Madrid y usted empieza a decirle al hincha que si usted es hincha del Real Madrid y la otra persona es del Barcelona, imagínese, ¿a qué va a llegar? Y usted no le va a decir, no, mira, es que el Real Madrid es mejor. Es que el Real Madrid ha tenido mejores jugadores, ha tenido mayores títulos que el Barcelona. No, pero usted no va a poder, porque esa persona cree profundamente que ese es el mejor equipo. Lo mismo sucede en la política, lo mismo sucede en la religión. Hay personas que están practicando la verdadera religión y eso a qué ha llevado al mundo, a conflictos, a guerras, porque las creencias distorsionan la visión del mundo. Nos hacen ver las cosas no como son, sino como yo lo creo, como yo lo veo. ¿Cuántas personas han dicho, no, pues es que no es así, tú no me entiendes, yo sé? Y esas palabras, esas frases son las que matan realmente la prosperidad, la abundancia. Y otra ley que vamos a analizar es la ley de la atracción. Esta ley nos dice que eres un imán viviente. Siempre atraes a tu vida, a la gente, las ideas, las circunstancias que armonizan con tus pensamientos dominantes. Tal vez ya está cansado de los mismos resultados, pero no sabe qué hacer para cambiar. Y esto es muy evidente en las personas. Salen de una relación tóxica y se vuelven a meter en otra relación, igual o peor. De la misma forma, salen de una deuda, hablando de la parte financiera, salen de una deuda y entran a otra, porque tienen la creencia de que si no te endeudas no puedes conseguir nada, ¿verdad? Y así vive de deuda en deuda y tal vez y cada vez es peor y más grande y cuando se da cuenta, pues se encuentra prisionero de ese tipo de acciones. Esa es la ley de la atracción. Inconscientemente nosotros hemos atraído a nuestra vida ese tipo de situaciones, ese tipo de resultados. Lo crea o no lo crea, es una ley.
Tus pensamientos y emociones, tanto positivos como negativos, crean un campo de energía a tu alrededor que atrae a tu vida, a la gente, a las circunstancias y a los resultados. Bueno, familia, vamos a quedar hasta aquí para poder dialogar un poco.